¿Qué tal? ¿Cómo está? Gracias por estar con nosotros aquí en el Día del Juicio. Hoy le tenemos algo diferente, algo que es muy importante porque es una forma de plantearnos y de saborear cómo la historia cambia para bien, cómo las cosas se transforman para hacer mejor nuestro país y a otros países. ¿Cómo podemos darle la vuelta a las historias que nos dañan? Hoy va a estar con nosotros el embajador de Colombia en México, Moisés Nico Daza, que nos va a platicar de cómo se ha cooperado México con Colombia, Colombia con México, para darle una nueva historia a nuestros países, a la gente que habita en nuestros países. De esto vamos a hablar con el embajador de Colombia. Quédese con nosotros aquí en el Día del Juicio. Soy Miguel Ángel Velázquez. Le invito a estar aquí. Vamos a un corte y regresamos con nuestro invitado. Álvaro Moisés Nico Daza, activista, político y miembro fundador del partido político Colombia Humana. Ha ejercido cargos como enlace de gestión política de la Junta Nacional, vicepresidente y representante legal suplente del Centro de Pensamiento. Es director del Comité Antifraude de la Coalición Colombia Humana Unión Patriótica y también enlace político de la Coordinación Nacional del Voluntariado Petro Presidente. Actualmente es el embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de Colombia ante los Estados Unidos mexicanos. Su nombramiento fue otorgado por la mayoría de votos de la Comisión Evaluadora de Méritos y firmada por el ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leiva Durán, el 10 de febrero de 2023. Bien, gracias por haberse quedado aquí en el Día del Juicio. Me da muchísimo gusto presentarles a ustedes al embajador de Colombia en México, Moisés Nico Daza, que es un joven, usted lo está viendo, un muy joven embajador, pero con ese ímpetu de la juventud y las ideas de Nico, se han transformado mucho las relaciones entre México y Colombia. Pero yo quisiera, Nico, después decirte buenas noches, buenas tardes con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo te va aquí en México? Muy bien, más que agradecido por la hospitalidad del acogimiento de este país conmigo y con todas y todos los colombianos. Un saludo a toda la audiencia que está en este momento viéndonos en este programa. Y decía yo que con todo el ímpetu, con toda la fuerza, estás trabajando a 100 kilómetros por hora, ¿no? Así es, justo yo creo que hay una argot popular donde se piensa que quizá los cargos diplomáticos son cargos donde se hace mucha parsimonía o hay mucho descanso, donde las cosas van Mucho como turismo, ¿no? mucho turismo y demás, pero al menos en el caso de esta embajada en Colombia, en México, es todo lo contrario. Es una actividad constante porque nuestra relación bilateral, y no de ahora, sino de toda la vida, es muy robusta. Entonces, quien llega aquí, por supuesto que conoce los hermosos lugares turísticos de México, pero sobre todo llegamos a trabajar y a transformar una relación bilateral para bien. Decías a transformar una relación bilateral. Y creo que sí, yo decía que cambió la historia. Y de pronto México y Colombia formaban parte de una especie de eje neoliberal que se había creado en México, que se había creado en América, perdón, y que nos estaba haciendo daño. ¿Qué pasó? Platícanos cómo estuvo esa transición, esta parte de la historia que de pronto nos tenía con un sabor de boca terrible, pero ¿qué ha cambiado? Pues justo en Colombia, después de décadas y alguien podría decir incluso de siglos de la posibilidad de tener gobiernos populares, gobiernos que representen efectivamente los intereses del pueblo, de convertir todo ese acumulado de desesperanza, de dolores, por la guerra, por el conflicto armado y por supuesto por la desigualdad. No perdamos de vista que Colombia es hoy incluso todavía el país más desigual del planeta y en esos términos logramos convertir todo esto en una fuerza de esperanza y transformadora para construir un proyecto nacional y regional distinto. Y coincide esta etapa de la historia colombiana justo con la posibilidad de que en México también su pueblo haya resuelto una transformación profunda y eso justo propicia las condiciones para que la relación entre nuestros países sean las más profundas en la historia contemporánea que se haya registrado hasta
ahora. En esos términos, el presidente Petro y el presidente López Obrador, constituyen hoy un eje precisamente que frente al proyecto de desintegración regional que avanza con acciones tales como las que vimos, por ejemplo, en la Embajada Mexicana en Ecuador, o como las que vemos cada vez que hay declaraciones por parte de presidentes altamente dogmáticos y sectarios como el presidente de Argentina. En esos términos, ante esas posibilidades, incluso la victoria electoral de la extrema derecha en las elecciones en la Unión Europea, cobra mucho más valor el eje construido entre Colombia y México de una colaboración por una transformación profunda en la región, de superar el neoliberalismo y construir, por supuesto, la paz en el mundo a partir no solamente del rechazo de las opciones bélicas en el mundo, sino, por supuesto, del desarrollo en nuestros territorios. Es por eso que es una coincidencia histórica más que grata para nosotros. Nosotros vimos la victoria del 2018 del presidente López Obrador con mucha esperanza. En ese momento también estábamos nosotros en campaña y a través de lo que nosotros logramos documentar como un ejercicio de fraude electoral, cercenaron la posibilidad de que llegáramos al gobierno el mismo año que el presidente López Obrador iba a asumir aquí los destinos y las riendas de México. Sin embargo, pues 4 años después llegamos a nuestro momento histórico, el de cambio en Colombia, y por supuesto que no lo hemos desaprovechado. Me gustaría hablar un poco sobre esto más adelante. No, y decía yo, darle la vuelta a la página de la historia porque parecía que no había salida. De pronto como que nuestros países se habían sumido en un inmenso túnel de derecha donde no se veía la luz, ¿no? Y de repente Colombia, México, empiezan a cambiar y empiezan las condiciones a dar una vuelta interesante para mostrarnos que había otra cara en la vida, ¿no? Y el presidente Petro ahí tiene un juego muy importante en un país que además tenía una resistencia dura, ¿no? Y hay que decir que aún persiste esa resistencia, que somos el primer gobierno popular en la historia contemporánea de Colombia y por ende no hemos estado exentos de desafíos y dificultades que tienen que ver con que al no existir una transición real, digamos, en el poder, una alternancia, porque en Colombia imperó lo que se llamó el Frente Nacional, que fue un acuerdo entre los dos partidos hegemónicos para repartirse básicamente el Estado literalmente en mitades, y posterior a ello, a pesar de que hubo una victoria popular en la Constitución del 91, que fue diseñada también por el movimiento 19 de abril, que fue una de las fuerzas políticas más importantes de ese momento y que era un movimiento que justo había dejado las armas, del cual participaba el presidente Gustavo Petro y representaba, como lo representa hoy aún, una opción democrática y popular. Después se impuso lo que se llamó el Pacto de Ralito, que fue un pacto precisamente que, inaugurando el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, entre la criminalidad y la clase política para cerrar, digamos, un círculo autoritario que permitiera blindar a lo que ellos consideraban en su momento la amenaza a la seguridad nacional, que era el pensamiento democrático de la izquierda colombiana. En esos términos, esta victoria en las elecciones no solamente representa el rompimiento de algún modo de este esquema donde el cual en el 2000, digamos, en este milenio solamente habíamos tenido gobiernos neoliberales y de derecha, sino que también supera un cerco del sistema político diseñado para que el pueblo nunca entrara a ejercer ese poder político y donde no hubiera una separación entre el poder económico, entre el poder mafioso y entre el poder democrático de la soberanía popular. Por eso creemos que es de gran valor esta victoria del presidente Gustavo Petro. Sin embargo, no hemos estado exentos de las resistencias y lo que hemos llamado más que una resistencia o una posición democrática que es legítima en cualquier país y que es sana además para poder mantener un equilibrio que permita una democratización de lo público y de lo político, sino que por el contrario hemos encontrado que hay élites que ferozmente protegen sus intereses utilizando métodos extralegales, ilegales, y que incluso por dentro del mismo Estado han ejercido un poder para reversar lo que es el mandato popular consignado en las urnas con la elección del presidente Petro y la vicepresidenta Francia Márquez. El tiempo que pasó Colombia, ¿cuánto fue el daño? ¿Qué tanto daño se hizo con estos gobiernos de corte neoliberal?
Uno cuando ve que en el índice de Gini del 54, 0.54% que aparece Colombia, haciéndonos el país más desigual del planeta, encuentra fríamente reflejado en una cifra algo que es una realidad humana profundamente trágica y dolorosa. Porque si bien Colombia es conocido por el síntoma o la epítome que es la violencia de la guerra, por el desplazamiento forzado durante un tiempo en el milenio fuimos el país con mayor desplazamiento forzado interno, por encima incluso de países como Siria que se encontraban en guerra en el momento en que se sacó justamente esta medición. Y en esos términos, esta cifra refleja algo que de fondo lleva a esta guerra y a esto que es más visible, que es la desigualdad. Durante décadas en Colombia existió una élite que no pensó necesariamente en el desarrollo de un proyecto nacional, sino que por el contrario, con esta lógica de la repartija que deja también el Frente Nacional y que posteriormente se refrenta con este pacto de Ralito entre la criminalidad y la clase política, había un pensamiento de alimentarse a partir de lo público, de rentismo de lo público, de lo que nosotros llamamos en su momento una dictadura de la corrupción. En Colombia no hubo una junta militar rigiendo los destinos del país autocráticamente, pero sí hubo una junta política, burocrática y elitista que cerró el poder político en Colombia, así que hubo una dictadura militar. Y en esos términos, la posibilidad de que exista un gobierno popular pasó por décadas de luchas. Eso también refleja justo esta realidad que vivimos hoy en Colombia, y es como luego de un mar de dificultades, del genocidio político de la Unión Patriótica, por ejemplo, luego de que el sistema fuese cerrado a fuerza de violencia y a fuerza de legalidad a las fuerzas progresistas, hoy haya un gobierno del cambio en nuestro país. Significa también, por ejemplo, el daño que le hizo a los gobiernos neoliberales a Colombia, este aplazamiento a la opción de la búsqueda de la paz. Hasta hoy, cuando nosotras y nosotros desarrollamos esta estrategia que se ha llamado la paz total, en la cual buscamos la negociación política con los actores políticos del conflicto y el sometimiento judicial con los actores armados del crimen transnacional organizado en Colombia, estamos saldando una deuda histórica, porque durante mucho tiempo la narrativa de la opción tradicional de la política de drogas, de la criminalización, la narrativa de la seguridad nacional impuesta desde países extranjeros a Colombia como doctrina de seguridad, lo que hizo fue alimentar la guerra y alimentar el conflicto. Y hoy, cerca a cumplir ya 2 años de estar en el gobierno, estamos saldando una deuda histórica de 5 o 6 décadas, buscando en este periodo corto de tiempo cumplir con todo lo que le debíamos al país en términos de buscar una paz y una tranquilidad, dado que en Colombia todavía hasta hoy podemos decir es una tarea por cumplir el hecho de que en nuestro país haya una cotidianidad sin violencia. Sí, me parece que cuando hablamos de todo esto, te oigo hablar y de repente oigo a México. Hay similitudes, hay cuestiones que nos hermanan, pero soluciones también, ¿no? Nada más que primero quisiera preguntarte, los factores que llevaron al país a toda esta desgracia, a tu país, subsisten, están ahí. ¿Cómo es la lucha del pueblo contra estos factores de resistencia? Justo uno podría ubicar el inicio de esta cultura de la voracidad sobre Colombia, es decir, de unas élites que durante mucho tiempo asumieron como proyecto político despedazar al país a ver con qué se quedaban, viene desde la traición al proyecto de Bolívar. Uno podría ubicar que incluso muchos de los unidades administrativas del territorio en lo que fue la Gran Colombia llevan incluso los apellidos de los generales que fueron compañeros de Bolívar y que posteriormente a su fallecimiento actuaron precisamente en una lógica de repartija de Colombia, y cómo en las décadas siguientes los héroes que lucharon junto a Bolívar murieron en condiciones muchas veces de exilio, como por ejemplo lo fue el general José María Melo, que murió en Juncaná, en Chiapas, y que luchó hasta el último aliento de su existencia por restaurar el sueño de Bolívar y la Gran Colombia.
uno podría ubicar entonces que la traición y que la corrupción hacen parte de esos ejes que mantuvieron durante mucho tiempo lo que fue el sistema colombiano de la dictadura de la corrupción. Y si uno hace ese rastreo justo al día de hoy puede encontrar que estos mismos apellidos incluso que se encontraban en esos momentos donde una clase política traicionó el sueño del libertador, hoy todavía hacen parte de la vida nacional, pero en clave de esta misma repartija. Nosotros hemos impulsado, solo por mencionar un ejemplo, 3 reformas: la reforma a la salud, la reforma pensional y la reforma laboral. Y encontramos, por ejemplo, en esta última que existe una resistencia por parte, no de un empresariado desarrollista que busca generar un círculo virtuoso, una economía de escala que permite irrigar ciertos grados de riqueza o de redistribución hacia los trabajadores y trabajadoras con una mentalidad capitalista tradicional, sino por el contrario lo que encontramos es, por ejemplo, la resistencia de algunos sectores de la sociedad que tienen una mentalidad esclavista y que creen, por ejemplo, que regresar al hecho de que la jornada laboral termina cuando cae el sol y no a las 10 de la noche, como en Colombia estaba establecido, o el regresar al pago de horas extras y de dominicales, es una aberración. Entonces vemos cómo de esta raíz, desde los tiempos de la conquista y de la colonia, persisten en nuestra sociedad los factores incluso ideológicos que permiten a sectores de la sociedad pensar que los trabajadores deben estar sometidos a condiciones de esclavitud. Vemos cómo persiste esa mentalidad esclavista. Por ejemplo, en la reforma a la salud, vemos cómo en Colombia se construyó un esquema de intermediación financiera a los recursos de la salud que han hecho que esos intermediarios no solamente desfalquen el sistema y la red pública hospitalaria, sino que además de esto, la clase que era dueña de estas empresas y de estas intermediaciones actuaba con el criterio de que estaba por encima la rentabilidad económica a la posibilidad del derecho a la salud de las personas y de la vida. Encontramos como a 2011 1.5 millones de personas en Colombia habían fallecido por enfermedades tratables, mucho mayor a la cifra que encontramos en el conflicto armado colombiano, que si bien no es para comparar, es para ilustrar la magnitud de la tragedia del modelo neoliberal en salud. Y esa es una mentalidad que persiste de la repartija y de la corrupción desde la colonia. O por ejemplo, en la reforma pensional, vemos cómo hay unas administradoras de fondos privados de pensiones que han irrigado un pensamiento de la sociedad donde decir que la solidaridad de que las generaciones más jóvenes logremos garantizar que 3 millones de adultos mayores que en Colombia hoy no cuentan con una pensión porque se encuentran en la informalidad y que este esquema de solidaridad es normal en cualquier sistema pensional de cualquier país que busca un bienestar de su pueblo en el mundo, es considerado por algunos sectores de la sociedad en Colombia como un robo al ahorro pensional o como una expropiación. Y en esos términos vemos cómo también en esta reforma persiste esta mentalidad de dueñidad privada sobre lo público, que es la dictadura de la corrupción. Así que por supuesto que nos hemos encontrado con esas resistencias y por supuesto que estamos batallando contra ellas. Factores que de pronto nos advierten que hubo quien pensara que la corrupción era un derecho y no un ilícito, ¿no? Déjame ir a un corte. Vamos a ir a un corte, vamos a regresar con Moisés Nico, el embajador de Colombia en México, para seguir platicando de estas similitudes, pero también de las formas que se han encontrado desde lo político para ir trabajando en favor de la población. Permítanos ir al corte, regresamos de inmediato. Pues gracias por estar con nosotros, por quedarse aquí en Congreso TV, donde lo que pretendemos es darle a usted información suficiente para que tenga elementos de juicio. Y hoy que platicamos con el embajador de Colombia en México, con Moisés Nico, encontramos una serie de similitudes de esto que fue, ¿qué será? La pandemia del neoliberalismo, algo así que nos sucedió en el mundo, que le pasa al mundo y que tiene factores de similitud entre los países. Y quisiera, embajador, preguntarte estos factores de resistencia.
Por ejemplo, ¿qué pasa con los medios de comunicación en Colombia? Justo creo yo que esta pregunta nos permite ilustrar cómo el lawfare, o lo que han llamado la guerra jurídica, a pesar de que tiene consecuencias en los estrados judiciales, con jueces, con juicios, empieza sobre todo en los medios de comunicación. Lo que ha pasado en Colombia es que los principales gremios o sectores del poder económico, que son dueños de los medios corporativos de comunicación, lo que hicieron desde antes de las elecciones fue prepararse para precisamente hacer una resistencia a la posibilidad del cambio. Desde antes de las elecciones, nosotros hemos visto, y este antes puede leerse en 5 años antes o en 10 años antes, cómo hay una línea que se mantiene coherente en los diferentes medios corporativos y es una línea de ataque constante a Gustavo Petro. Bien fuese el alcalde, bien fuese el senador, bien fuese el dirigente político popular, pero siempre se mantuvo coherente esa resistencia y esa línea de atacar constantemente a Gustavo Petro, y cuando llegamos al gobierno no ha sido distinto. Por el contrario, se nota que hubo un ejercicio a través del cual se prepararon para un momento de cambio que implicara, en la perspectiva de ellos, de tener la mentalidad que pudiese llevar al pueblo hacia una transformación profunda. Y a partir de eso lo que hemos encontrado es que desde el día 1 en que se supo que Colombia tendría un gobierno progresista como el que tiene hoy, los medios de comunicación no han escatimado esfuerzos, no en informar, que es importante, no en hacer un control político que es legítimo y es una responsabilidad ciudadana, no en ejercer, digamos, una función investigativa rigurosa que permita a la ciudadanía llegar a conclusiones certeras sobre el estado del gobierno y de lo público en Colombia, sino por el contrario de validar o de introducir en la conversación política nacional y a través de esto en los estrados judiciales chismes, mentiras, montajes y cosas que sin ningún tipo de rigor, sin pruebas y sin fuentes, se convierten después en demandas, en procesos de investigación disciplinaria, en lo que llamamos la guerra jurídica o esta palabreja en inglés del lawfare. Entonces, justo lo que hemos encontrado es que hay una cadena muy transparente del ejercicio de un poder fáctico que va desde los sectores del poder económico, dueños de los medios corporativos de comunicación, el ejercicio de un ámbito que en Colombia, en los medios sobre todo corporativos de comunicación, dejó de ser un contrapoder y pasó a ser, como lo ilustro, un ejercicio del poder económico a través de los micrófonos y de las letras de los medios impresos, virtuales o de televisión, y pasa a partir de eso a la rama judicial o al poder judicial. Y en esos términos yo creo que si alguien, algún estudiante de Derecho, de Ciencias Políticas, de Periodismo, de Comunicación Social, quisiera ilustrarse sobre cómo se implementa o desarrolla el lawfare y el mediafare, la guerra jurídica y la guerra mediática, podría mirar al caso colombiano. No es sino señalar, por ejemplo, que Gustavo Petro durante el mandato, por ejemplo, en la Casa de Nariño se han recibido, como nunca antes, allanamientos ordenados por instancias judiciales al Palacio de Gobierno, que es perfectamente válido en una sociedad democrática de pesos y contrapesos, pero que la ausencia de este tipo de acciones en gobiernos anteriores, rodeados y llenos de escándalos de corrupción, de despojo y de saqueo al pueblo colombiano, ilustran que hay un doble rasero. Hay un rasero para la oligarquía aristocrática que gobernó el país y se adueñó de sus fuentes y riquezas durante mucho tiempo, y otro rasero para el gobierno popular. Y es que nosotros no estamos reclamando de ninguna manera que tengan un trato especial hacia nosotros, favorecernos, beneficiarnos con una suerte de piedad, sino por el contrario. O falsedades, ¿no? Exacto, sino por el contrario, lo que queremos es que nos traten como la Constitución y la ley indican, como cualquier ciudadana y ciudadano, que debe ser igual ante la ley y que la ley debe ser igual ante ellos. Por poner un ejemplo, el presidente Gustavo Petro se ha visto abocado a que el Consejo Nacional Electoral, recogiendo los titulares de prensa y los chismes que se ilustraban en los medios de comunicación,
abre una carpeta de investigación contra el presidente de la República, rompiendo la Constitución de Colombia, que indica que al presidente de la República solamente lo puede investigar y solamente lo puede, ajusticiar la rama judicial, en el caso de la Corte Suprema de Justicia y la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes del Congreso, que tiene el trámite de los juicios de los aforados, el presidente, los senadores, entre otros. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral, la autoridad electoral, decide abrir un proceso a Gustavo Petro como presidente de la República. Ningún otro presidente de la República había pasado por un proceso que tenga este resultado. Y Gustavo Petro tiene que verse sometido a esas condiciones. ¿Y qué objetivo tiene esto? Pasar esta solicitud al Congreso para que abra un juicio político que redunde en que el presidente Petro deje de ser presidente de la República y el gobierno del cambio sea un recuerdo, a algunos amargo, para algunos muy alegre. Más sin embargo, creo yo que a partir de la organización popular, de la comunicación alternativa, a partir de un pueblo que es consciente, porque el pueblo colombiano, si bien aún persiste en raíces muy conservadoras, es un pueblo cansado de la desigualdad, de la corrupción y la desidia de los mismos de siempre, se ha logrado contrarrestar esto. Sin embargo, vale la pena señalar y que la audiencia mexicana conozca el hecho de que en Colombia la oligarquía pasó de la perspectiva del control político, de la perspectiva de la liberación democrática, a la perspectiva del golpe blando, incluso violando estos mecanismos constitucionales como el que estoy señalando para buscar un juicio político al presidente que termine en su destitución. Nosotros estamos parados en la primera línea de la defensa del cambio en Colombia y no desde un fanatismo dogmático o desde unas perspectivas como siempre nos han querido mostrar en esos medios corporativos de comunicación en Colombia, como fanáticos ideologizados, como una izquierda que no razona, sino por el contrario, lo que estamos haciendo es una defensa de la Constitución del 91, de la legalidad vigente y de los pesos y contrapesos que tienen que tener en cualquier democracia. Por ejemplo, hemos hablado de una constituyente en Colombia. Hemos hablado de una constituyente porque a pesar de que se firmó un acuerdo de paz en el 2016 entre el gobierno colombiano, la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia en ese entonces y la humanidad, porque fue un acuerdo que se consignó como una declaración unilateral de Estado ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, lo que nos encontramos es que en el Estado ha habido una profunda resistencia a la implementación de ese acuerdo de paz, lo cual nos tiene hoy en un escenario donde las personas firmantes del acuerdo de paz en Colombia son sometidas al asesinato. Más de 400 personas desde la firma del acuerdo de paz hasta hoy han sido asesinadas, firmantes del acuerdo, y el Estado colombiano, a pesar de que firmó esa declaración unilateral de Estado y que hizo ese acuerdo con la guerrilla en ese entonces, con la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia, por el contrario, en lugar de invertir los recursos que estaban comprometidos en el acuerdo de paz en esos rubros, se robaron la plata. Están las investigaciones periodísticas de cómo hicieron bodas suntuosas, de cómo se fueron a discotecas en Miami, en Madrid, de cómo construyeron sus apartamentos y sus edificaciones con el dinero de la paz. Y lo que nos trae, digamos, este contexto ahora es que Colombia, a pesar de la intención y el desarrollo de una política de paz total, aún encuentra muchos desafíos en términos de violencia interna por el conflicto armado colombiano. Y esto nos lleva al hecho de que, a pesar de que existe una legalidad, de que existe un compromiso de Colombia ante el mundo, la oligarquía colombiana y los medios de comunicación han accionado para que Colombia no cumpla esos acuerdos y traicione esa voluntad de paz. Y en esos términos, por supuesto que nos hemos encontrado resistencias, una oligarquía que no es democrática, que al llamado de construir democráticamente una nación han respondido con la guerra jurídica, con la amenaza incluso de muerte al presidente Petro. Hemos visto cómo hay marchas donde salen con ataúdes pidiendo la muerte de Gustavo Petro, pidiendo la muerte de sus ministros. Hemos visto a reservistas anteriores que fueron removidos del ejército, de las Fuerzas Armadas por investigaciones sobre corrupción, sobre narcotráfico, llamar hoy a levantarse las Fuerzas Armadas, y hemos visto cómo incluso la directora de la revista Semana, Vicky Dávila,
desde su función, ha también llamado a las Fuerzas Armadas a declararse en beligerancia y desconocer al gobierno de Gustavo Petro. Entonces, esa es un poco la alarma que emito desde la residencia de Colombia en México. Requeriremos y hemos requerido el apoyo del pueblo mexicano para poder blindar un proceso democrático y legítimo en Colombia. Hemos contado con el apoyo del gobierno del presidente López Obrador, hemos contado con el apoyo de las fuerzas progresistas de México, pero siempre es importante que este eje entre Colombia y México sirva para proteger y defender nuestras democracias y nuestras constituciones, por supuesto. Algo que me llama mucho la atención es, frente a estos embates, en México la gente ha salido a defender lo que pretendo, lo que supuestamente o lo que realmente es suyo, las leyes, la forma de gobierno, y ha salido a las calles y ha salido a votar. ¿Qué pasa con la población en Colombia? ¿Qué pasa con la gente fuera de estos grupos hegemónicos? Hay que decir que a pesar de que existe una sensación a partir de una realidad manipulada y construida por los medios de comunicación en Colombia, de que el presidente Petro no cuenta con apoyo, de que está acorralado o está solo, de que el gobierno colombiano está plagado de la misma corrupción que aquejó al país durante tantas décadas, a pesar de esa burbuja de desinformación y de manipulación, hoy podemos decir que el presidente Petro cuenta con el mismo y mayor apoyo al momento en que fue electo él y Francia Márquez como jefes y jefas de Estado. Hay que decir que si hoy fueran las elecciones, recordando que las elecciones del 2022 fueron las elecciones con mayor participación de la historia de Colombia y que el presidente Petro fue el presidente electo con mayor votación también en la historia de Colombia, hablando de similitudes históricas entre nuestros países, lo que sucede es que hoy en día se mantiene ese apoyo popular. ¿El porcentaje cuánto fue? En este momento tenemos un 42% de aprobación popular en Colombia, que contrasta con las mediciones y con las matrices mediáticas que se han venido posicionando. Y hay que decir que en el 2022 esto representó más de 11 millones de votos y que a día de hoy nosotros tenemos estadísticas que nos confirman que efectivamente el apoyo popular se mantiene, que no ha habido, digamos, un retroceso o una retractación del mandato del cambio, sino que por el contrario existe un ambiente en la opinión pública que exige la implementación de ese cambio. Por ejemplo, según la medición de CELAC, del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, la reforma a la salud, que mencioné hace un momento, que está en trámite, bueno, que se va a volver a entrar en trámite al Congreso porque fue tumbada en el Congreso de la República a través de dilaciones y de filibusterismo, cuenta con un apoyo del 48.4%, que la reforma laboral cuenta con un apoyo del 61.3% y que la reforma pensional, que ya fue aprobada, en cabeza de la ministra Gloria Inés Ramírez, que hizo un gran trabajo buscando esa aprobación y que estuvo en los micrófonos de este programa hace unos meses o semanas, tiene cuenta con un apoyo del 61.1% de la población. Esta última, la reforma pensional, es la mayor conquista de la clase trabajadora en las últimas décadas en Colombia y, reitero, salda la necesidad de más de 3 millones de adultos mayores en condición de informalidad en el país. Entonces vemos cómo estas realidades contrastan con el hecho de que existe una burbuja mediática que quiere transmitir un falso ambiente de digamos, oposición mayoritaria o de retractación de la promesa del cambio en Colombia. Y algo que nosotros hemos querido también subrayar es que Gustavo Petro hoy en día, cuando va a los diferentes rincones del país, donde vaya, lo que encuentra es precisamente un pueblo que lo acompaña y que lo respalda. En esos términos sabemos con la confianza de tener este respaldo popular, que a lo que nos enfrentamos más que a un control político legítimo o a que la investigación que cualquier ciudadano tiene derecho a hacer sobre un gobierno, sino nos encontramos ante una operación política para fingir o producir una realidad en Colombia contraria al cambio. Hemos sobrepuesto a esto con resultados.
Este año podemos, por ejemplo, decir que Colombia alcanzó en materia de política de drogas un récord histórico en incautación de toneladas de clorhidrato de cocaína. Hasta el día de hoy llevamos, bueno, en el 2023 740 toneladas de cocaína incautadas y en el 2024 368 en lo que va del año. Entonces, las narrativas que decían que en el gobierno de Gustavo Petro se iba a ser complaciente con el narcotráfico porque su estrategia no era suficientemente dura o lo suficientemente autoritaria para combatir a las estructuras criminales, se está desvirtuando, porque estamos logrando los mayores golpes a las estructuras financieras del narcotráfico. Si quieren encontrar similitudes históricas entre nuestros países, los invito a hacerlo. Por ejemplo, el crecimiento económico, 5.2% creció de abril a mayo la economía colombiana. Sorpresivamente, algunas agremiaciones en Colombia salieron a declararse sorprendidos por este resultado, cuando debería alegrar a cualquier empresario que crezca la economía, porque las condiciones para hacer sus negocios son más propicias, y nos encontramos con que la agricultura creció 9.3% el último año, el turismo extranjero creció 7.6%. Nuestra promesa de campaña era cambiar el carbón y el petróleo por el turismo. Decía Petro, cambiar un barril de petróleo por un turista o una turista extranjero. Creció el turismo extranjero 7.6% y hoy alcanza las divisas que aporta a la economía colombiana a las divisas del carbón, por ejemplo, que es una de nuestras promesas de campaña. Las importaciones crecieron un 18% solamente en abril. Logramos el 80% de cobertura del programa de alimentación escolar. Nosotros podríamos señalar cómo en los diferentes ámbitos de la economía hay un avance sustancial. 28 parques solares se abrieron y empiezan operaciones en el 2024 en Colombia. Subimos 9 puestos, estamos en el puesto 35 en la transición energética, que es lograr que la economía pase de estar sustentada en el carbón y el petróleo y que pase a estar sustentada en energías alternativas en todo el mundo. Colombia está logrando esos resultados. Estamos haciendo una reforma agraria y entregando tierras como nunca antes se habían entregado, 110.000 hectáreas, que es mucho mayor al acumulado que lograron en su momento el presidente Juan Manuel Santos, siendo firmante del acuerdo de paz, o el presidente Iván Duque posteriormente. Es decir, esta realidad intentada y que se intenta construir desde los medios de comunicación corporativos contrasta con un país que en este momento transita hacia el desarrollo y hacia el progreso. Solamente en seguridad ha bajado el homicidio 3.9%, una reducción histórica en Colombia. En 17 de los 32 departamentos de Colombia se redujo el homicidio, se redujeron las riñas 7.9%, las muertes por atraco 32%, es decir, Colombia es más segura hoy que nunca en la historia contemporánea, y a pesar de esto uno ve, por ejemplo, en los medios de comunicación el titular de prensa que sugiere que Colombia está inundada en la inseguridad. Entonces, al contrastar estas dos realidades, alguien con 3 dedos de frente, podría decirlo, puede ubicar datos y realidades concretas que indican que los medios de comunicación mienten en Colombia. Bien, esto que está usted escuchando, fíjese cómo es la lucha por sacudirse años y años de desgracias en un país muy parecido al nuestro, con males que son muy parecidos a los nuestros, con una historia paralela a la que nos llevó una época muy difícil para toda la población. Por eso vamos a seguir hablando ahora de cómo en esas similitudes también se lucha por darle la vuelta a la historia. Quédese con nosotros. Regresamos en un momento con el embajador de Colombia en México. Aguántenos un minuto. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, usted ya ha visto todas las formas que se usaron desde ciertas hegemonías para no llevarle a la población en general el bienestar que merecía. Pero también hay otras formas. Las vacunas contra estos grupos hegemónicos que han tratado de dominar desde todas las formas posibles la vida de nuestros países. De esto quiero preguntarle hoy al embajador Ninco, porque también hay similitudes, porque las formas de lucha que han encontrado los gobiernos apoyados por la gente abren posibilidades, abren horizontes
diferentes para la gente. Y Moisés, pues yo quería preguntarte sobre eso. ¿Cómo nos vacunamos? ¿Qué estamos haciendo para que no regresen? Justo yo creo que es muy ilustrativo lo que pasó en Bolivia esta semana, ahora que lo mencionas de esta manera, donde vimos cómo unos factores armados del Estado intentaron violar la voluntad popular haciendo un golpe de Estado. Y yo creo que el presidente Petro fue muy claro cuando indicó que esa es la forma en la que se puede derrotar las vías antidemocráticas que buscan ciertas oligarquías para mantener anclado el país a una época pasada. Y es precisamente que es con pueblo, es con movilización, es con organización y por supuesto con la lógica de un gobierno popular que tanto con las instituciones del Estado como con las instituciones populares avanza en un proyecto nacional. El presidente Petro y nosotros hemos tenido claros desde antes de ser electos, siempre lo hemos intentado tener, y es que no es posible que desechemos el respaldo que tenemos en las calles cuando llegamos a las oficinas del Estado, y que por el contrario, nuestro principal respaldo está ahí, en el pueblo organizado, movilizado y consciente. Y en esos términos, desde el día 1 que empezó el gobierno del cambio, ha habido esfuerzos para lograr, por ejemplo, que la educación en Colombia sea garantizada como un derecho, logrando así, por ejemplo, que en Colombia, a día de hoy, el acceso a la educación superior pública es gratuito y universal. Luego de décadas de luchas donde los movimientos estudiantiles y los movimientos populares abocamos por este derecho, logramos garantizar un acceso universal y gratuito. Y a partir también, lógicamente, de este ejercicio, lo que hemos intentado es buscar que aterrice el presupuesto nacional en los territorios del país, porque cuando se habla, por ejemplo, de paz, hablamos sobre todo de la transformación del territorio. Cuando hablamos de justicia social, de justicia climática, cuando hablamos de todas estas consignas históricas que nos convocan y nos movilizan, hay sobre todo un afán y una necesidad de aterrizarlo en la realidad concreta del vecino o de la vecina, del campesino, de la campesina, de la persona colombiana históricamente necesitada, y es eso lo que hemos intentado hasta ahora. Por supuesto que hemos buscado la forma administrativamente de lograr que esto se garantice y que sea así. Por ejemplo, a partir de las juntas de acción comunal hemos impulsado el hecho de que se construya la infraestructura que durante décadas y casi durante siglos en Colombia ha estado adeudada para conectar los territorios rurales, los corregimientos y los municipios de Colombia. Hemos encontrado lógicamente esta resistencia, incluso un fallo de la Corte Constitucional que indicaría que el Estado colombiano no puede contratar la construcción de esta infraestructura con las juntas de acción comunal, que son vecinales prácticamente, pero estamos encontrando los mecanismos justo para poder desarrollar esta política reformando los mecanismos legales. Hemos encontrado, por ejemplo, la necesidad de hacer una reforma también a las Fuerzas Armadas y puntualmente también en la policía que permitan que la persona trabajadora que ingresa a la escuela pueda finalmente ascender al grado de general o al grado de coronel, y hasta ahora hemos logrado también garantizar que esto empiece a ocurrir y que más mujeres lleguen, digamos, a los altos rangos de las fuerzas militares. Estamos logrando, por ejemplo, que las fuerzas adquieran una capacidad de construir infraestructura. Esta semana que viene llega a México un pelotón de ingenieros militares que van a aprender en la construcción del último tramo del Tren Maya para garantizar llevar un conocimiento a Colombia que nos permita desarrollar también allá infraestructura ferroviaria. Embajador, hay una cosa que me llama mucho la atención. ¿Será que los programas sociales que se han implementado, por ejemplo en México, sirven como vacuna frente a estas hegemonías de las que hablábamos? Por supuesto, y por eso mismo en nuestra relación bilateral estamos colaborando para fortalecer esos programas, y hemos contado con la voluntad de México y el apoyo para fortalecerlos en Colombia. Por ejemplo, Jóvenes Construyendo el Futuro y Jóvenes en Paz, que es un programa en Colombia que es la principal apuesta del gobierno del cambio respecto a las juventudes y sobre todo a las juventudes populares. Jóvenes en Paz plantea, digamos, un programa de vinculación de estos sectores
a no solamente un apoyo económico, sino también una vinculación académica y una vinculación laboral para desarrollar una perspectiva de vida de la juventud popular alternativa a la de ingresar a los ejércitos del narcotráfico o a las guerrillas o en general, digamos, asumir el camino de la violencia. Por eso se llama Jóvenes en Paz. Y uno podría pensar que hay una identidad política común, pero también unas fórmulas similares cuando encuentra que en el gobierno mexicano, Jóvenes Construyendo el Futuro por su lado, ha logrado una penetración tan importante en las generaciones más recientes del país y en las juventudes populares. De hecho, vamos a colaborar para que un apoyo de México en este sentido contribuya a la construcción de la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia. Si uno lo pone, por ejemplo, en términos de Sembrando Vida y la reforma agraria en Colombia, lógicamente nuestra deuda histórica pasa también por la repartición de las tierras. Comenté hace un momento, 110.000 hectáreas repartidas en este gobierno, entregadas, y más sin embargo no solamente trata de repartir la tierra, sino de dar un estímulo con el presupuesto nacional a la productividad de esa tierra. Y justamente encontramos en Sembrando Vida también un modelo importante que permite aterrizar recursos del gobierno al campesinado como sujeto de derechos, que es hoy en Colombia. Después de siglos en nuestro país logramos el año pasado que el campesinado entrara a la Constitución colombiana como un sujeto de derechos y que tenga las posibilidades económicas de desarrollar esa tierra y de producir en esa tierra. Encontramos también como por ejemplo esta política a través de la cual nuestros gobiernos buscan la seguridad con humanismo, tomando la dignidad humana, poniéndola en el centro, logra también resultados contundentes respecto incluso a las estructuras transnacionales criminales que compartimos en nuestros países, al punto en que la colaboración entre nuestras Fuerzas Armadas ha logrado las cifras en incautaciones de cocaína que mencionaba también hace un momento. Y esto refleja cómo existe, digamos, no solamente una identidad común en términos de las fórmulas que encontramos para aterrizar a la población directamente el presupuesto para que se vea el cambio en la vida de las personas, sino también cómo la colaboración diplomática entre nuestros gobiernos es estratégica para garantizar que eso sea sostenible también en el tiempo. Y es por eso que estamos en un momento de nuestra relación entre Colombia y México estelar, donde vamos a elevar el nivel de relacionamiento en la próxima ocasión que tengamos la visita del presidente Petro, que esperamos el compromiso es que sea antes de que haya una transmisión de mando aquí en México, de que asuma la presidencia Claudia Sheinbaum como presidenta electa. Va a haber un encuentro entre nuestros presidentes próximos por confirmar qué fecha sería, y ahí vamos a elevar nuestro nivel de relacionamiento para garantizar que este eje entre Colombia y México, que es un eje de paz, que es un eje de justicia social y esperanza para los pueblos, no solamente latinoamericanos, sino del mundo, pueda cobrar, digamos, una dimensión propia también y elevar así, digamos, el nivel de colaboración para que este eje Colombia y México sea eficaz en un momento donde ejes desintegradores de América Latina y el Caribe o ejes de guerra como los que vemos actuar en Palestina contra el pueblo que está sufriendo hoy un genocidio, se pueda, digamos, presentar una alternativa a esta política de la muerte, una política de la vida que entre Colombia y México estamos posicionando. Es decir, al enemigo común, estrategias comunes en nuestros gobiernos para poder salvar este gran escollo del neoliberalismo. Así es. Justamente no hay otra opción posible que reivindicar los modelos alternativos al saqueo y la corrupción que plagaron nuestros pueblos desde el humanismo y por supuesto desde una conciencia ambiental que nos permita en el siglo XXI transitar por fuera de las crisis climáticas que en este momento afectan nuestra vida. Me parece que había por ahí un proyecto común en cuanto a cómo construir vías de comunicación, por ejemplo, los trenes. Así es. Justo estábamos comentando que esta semana va a llegar a México un pelotón de ingenieros militares colombianos con la perspectiva de aportar en la construcción del último tramo del Tren Maya para llevarnos así las capacidades y unas enseñanzas de cara a reactivar en Colombia lo que en los años 60 se acabó en nuestro ejército, que era el batallón de ferrocarriles, y lograr tener un músculo autónomo respecto a la corrupción de los contratistas privados, autónomo respecto a la codicia
del sector, digamos, que ha saqueado a Colombia en la construcción de infraestructura y que permita que el ejército tenga herramientas que, lejos de estas dinámicas, puedan ejecutar infraestructura, sobre todo también en territorios de conflicto. Miren, por ejemplo, cómo nosotros a partir de esta apuesta buscamos reconectar a Colombia, siendo que en este momento, por ejemplo, el Pacífico y el Atlántico colombiano no están conectados, ni por vías férreas y difícilmente por carreteras. Por ejemplo, es más costoso llevar un flete, una carga, desde el puerto de Buenaventura hasta Bogotá, que llevarlo desde Oriente, desde la Asia y desde China puntualmente, hacia Colombia. Entonces, son deudas históricas que con estrategias similares hemos venido confrontando, lógicamente, contextos históricos, sociedades particulares con una diversidad propia, pero que bajo el enfoque del progresismo latinoamericano estamos ubicando esas estrategias comunes para poder beneficiar a nuestros pueblos y, por supuesto, integrar a América Latina y el Caribe. Me llama mucho la atención plantearnos las Fuerzas Armadas como elemento fundamental para la construcción de la paz. Así es. Justo, y por ilustrarlo un poco más, en un territorio de conflicto colombiano difícilmente un contratista privado va a ejecutar una obra, porque lo que pasa es que los actores armados usualmente extorsionan al operador privado para que pague un sobrecosto para poder hacer la construcción o simplemente le roban el dinero y se hace un contubernio y termina el dinero no en la carretera, ni en el puente, ni en la infraestructura, sino en la corrupción. Sin embargo, vemos cómo desarrollando un músculo propio, autónomo de estas dinámicas de violencia, porque el ejército tendría esa capacidad de entrar al territorio de conflicto, y autónomo de esas condiciones de corrupción, porque además de entrar al territorio en conflicto, tendría la capacidad de ejecutar la obra honestamente. Podemos nosotros en los territorios más violentos de Colombia llevar también opciones de infraestructura y de desarrollo para nuestro pueblo. Y esa colaboración es estratégica, porque no ha sido un secreto para nadie que las estructuras criminales entre nuestros países han colaborado. Vemos cómo hay presencia aquí en México, cada vez más reciente, de factores que estuvieron armados en Colombia y que integran las filas de los carteles del narcotráfico, asimismo como estos carteles del narcotráfico llegan a ejercer una influencia en zonas también de Colombia. Decir hoy carteles mexicanos, carteles colombianos es una ficción, son carteles transnacionales del narcotráfico que operan de una forma articulada e internacional. Y lógicamente ante eso nosotros lo que vemos es que el fortalecimiento de la diplomacia de los estados, de las herramientas de nuestros estados, es estratégico para contrarrestar esta transnacionalización del crimen y la barbarie. Ante esto, una diplomacia popular y progresista para América Latina. Y el intercambio Colombia-México, gente, los que quieren ir para allá, los que de allá que quieren venir para acá, ¿se está haciendo algo en este sentido? Por supuesto, decir que Colombia es el tercer país que más visita a México y que a su vez México también está en el top 3 de países que más visitan a Colombia. En términos turísticos, en términos educativos, existe un lazo profundo. Colombia, por ejemplo, es la tercera nacionalidad que más participa en las becas CONACYT. El sistema educativo mexicano gradúa una gran cantidad de colombianas y colombianos, y en esos términos esta relación que históricamente ha sido fraterna y cercana, hoy se consolida con esta coincidencia del gobierno entre el presidente Petro y el gobierno del presidente López Obrador. Hemos encontrado que más de 700.000 personas intentaron ingresar a México desde Colombia el año pasado y que hay una enorme comunidad creciente en este país. También encontramos desafíos importantes. México es el país que más inadmite a personas colombianas en los aeropuertos y hemos gestionado con la Secretaría de Relaciones Exteriores y con el gobierno mexicano soluciones concretas para que estas personas, entendiendo que admitir a una persona en el país es una decisión soberana de los estados, cuenten con condiciones objetivas para desarrollar su proceso migratorio, es decir, que a la persona no se le inadmita por cómo se ve o por su color de piel o por su condición de género, y por otro lado también para que las condiciones en las que se desarrolla
la vida de las personas colombianas en los aeropuertos sea más favorable, pues tuvimos también un pico muy importante en febrero de denuncias por malos tratos en los diferentes aeropuertos. Sin embargo, hemos encontrado del gobierno federal la mejor disposición para atender esta problemática. Hemos llegado a una serie de acuerdos concretos sobre la habitabilidad de las personas colombianas en los aeropuertos, que las personas cuenten con llamadas ilimitadas a los consulados, que cuenten con la comida a tiempo en los momentos en los que son inadmitidas, que las aerolíneas asuman su responsabilidad, que haya formación y capacitación para que la persona diversa no sea tratada mal o que la persona colombiana no sea tratada o señalada por su nacionalidad, y en esto el gobierno mexicano ha venido avanzando con medidas concretas también favorables. Encontramos también, por ejemplo, cómo en esta lógica de la transnacionalización del crimen, también hay agencias de viajes que estafan a las personas colombianas vendiendo paquetes turísticos, vendiendo tiquetes que a la larga no son fidedignos o se los cancelan. Y las personas pierden su dinero, pierden su tiempo viniendo al país con una falsa promesa de entrar a hacer turismo o de visitar ciertos lugares. Estamos combatiendo conjuntamente también ese tipo de criminalidad, que en últimas son extracciones de rentas de los flujos de personas entre nuestros países que hacen las mismas organizaciones que sirven como fachada de los carteles del narcotráfico, de la trata de personas, del tráfico de migrantes. Entonces, estamos más cerca que nunca desarrollando estrategias para mejorar las condiciones en que fluyen las personas entre nuestros países y para combatir a esas organizaciones criminales que extraen rentas de los problemas que existen en el flujo de personas entre nuestros países. ¿Cuántos consulados tiene Colombia en México? Hoy tenemos 3 consulados generales, uno en Cancún, otro en Guadalajara y otro en Ciudad de México. Y me es importante también anunciar a la audiencia mexicana que a partir de la semana pasada anunciamos la apertura de 3 nuevos consulados aquí en México, 2 que van a estar ubicados en los estados de la frontera norte de México con Estados Unidos, para atender precisamente este crecimiento en los flujos de personas desde Colombia hacia México y particularmente hacia Estados Unidos por la frontera, y va a haber otro consulado que estamos todavía a partir de los datos ubicando en qué lugar sería más eficaz situarlo en el interior de México para fortalecer nuestra capacidad, sobre todo en la atención de estos fenómenos asociados a la trata de personas, al tráfico de migrantes y a la actividad criminal transnacional. Es eso un anuncio importante que da cuenta de cómo estamos profundizando nuestras relaciones, pero a su vez del rol que juega para Colombia, México, y para la sociedad colombiana, el rol que juega también la sociedad mexicana. Embajador Moisés Ninco, te agradezco mucho tu tiempo. Gracias por platicarnos estas historias similares, por descubrirnos que no somos solos en el mundo y en las luchas. Gracias una vez más, y bueno, la mejor de las suertes en todo lo que se está haciendo por mejorar la vida de nuestros pueblos. Te lo agradezco mucho. A usted, gracias por haber estado aquí en el Día del Juicio. Soy Miguel Ángel Velázquez. Lo espero en la próxima. Wow.